Bueno, hay varias cosas para decir como preludio para entrar a hablar de conversación en la catedral. Yo creo que en general el peruano medio, que además tampoco lee mucho, no tiene una conciencia de cuál es la dimensión histórica, cultural, el valor que tiene Vargas Llosa. Es un hombre que va a trascender este tiempo. Tiene, digamos, una situación bastante singular que es inédita y es que integra o ha integrado dos academias de la lengua. Primero la española, luego la francesa. Desde luego también está en la peruana y entiendo que es honorario en otras más. Pero lo que quiero resaltar es que esa singularidad de haber ingresado a la Academia Francesa, y por eso se le llama inmortal, lo ubica en una dimensión universal del valor de los ensayistas, de los pensadores, de los filósofos, de los literatos, porque en esa Academia Francesa que fundó Richelieu, el famoso cardenal Richelieu, a quien todos conocemos por el cine o por las novelas de Alejandro Dumas, integraron esta academia Voltaire, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, entre otros grandes hombres del saber universal de la humanidad. Y cuando le tocó ingresar, le asignaron el asiento que alguna vez fue de Alexis de Tocqueville. Entonces, esa es la dimensión extraordinaria de Vargas Llosa, un hombre de su tiempo, un hombre malentendido, un hombre injustamente, inclusive despreciado, pero el tiempo pone las cosas siempre en su lugar. Quiero dar lectura al párrafo más famoso de la literatura peruana, de inicio de la novela Conversación en la Catedral. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Esta es una pregunta que no tiene respuesta, aunque probablemente lo correcto sería pensar que no es un momento en el que hemos pasado esa situación, sino que a lo mejor hemos nacido en esa situación y de lo que se trata es de cambiarla. Esta es una novela, la tercera de Vargas Llosa en su producción. Primero escribió La ciudad de los perros, me parece que fue la segunda, La Casa Verde, y esta tercera del año 69, le tomó 4 años escribirla, la escribió en diferentes momentos y ciudades, en París, en Lima, en Washington, en Londres, y la terminó en Puerto Rico. De todas las novelas y obras que él ha escrito, dijo que si tenía que salvar alguna, era esta, porque le había tomado más trabajo, le había dado más dolores de cabeza y de alguna manera implícitamente se sentía más satisfecho por esta. Ahora, es interesante, yo he hecho una búsqueda de esa declaración y formuló una que encontré en junio de 1998 y también otra en septiembre de 2019 en el mismo sentido. Lo interesante es que desde 1998 hasta 2019 tuvo una producción prolífica, de modo tal que podría haber variado ese criterio, pero lo mantiene. Prácticamente en el último tiempo sigue diciendo que es la novela que él habría salvado del fuego y de la destrucción. Bueno, esta es una novela sumamente compleja, es una novela laberíntica, tiene historias no lineales, se dan permanentemente saltos en el tiempo, tiene una estructura fragmentada, es una suerte de enfoque coral, son más de 70 los personajes, digamos hay 5 o 6 personajes principales y los 70 son secundarios, pero están como un coro ahí presentes y la complejidad especial, aparte del entrecruzamiento de los argumentos y de los tiempos y de las historias, es que los mismos personajes dialogan en diferentes tiempos, es decir, que está dialogando un personaje con otro, pero los diálogos corresponden a diferentes momentos, están en el presente, se van al futuro, van al pasado, etcétera. Es una figura muy interesante. Se trata de un conjunto de historias entrecruzadas y los principales protagonistas pues serían los conversadores, tanto Santiago Zavala como Ambrosio Prado, ¿no? Personajes secundarios, Fermín, el papá de Santiago, Cayo Bermúdez, que es digamos la materialización, la expresión de lo que era el poder político, arbitrario, abusivo en una dictadura en ese momento, Hortensia, Amalia, personajes también secundarios, Ana, la esposa y los hermanos de Santiago. Y entonces esta novela es una suerte de retrato de la sociedad de aquel momento. Bien decía Balzac, que también aparece citado en el inicio del libro, que la novela es la historia privada de las naciones, de modo tal que podemos tener una idea general de lo que pudo acontecer en ese tiempo a través de ese fresco que se hace de la historia política y social, de la historia menuda que se dio en el tiempo del gobierno del presidente Odría. El argumento de la novela es en el fondo muy sencillo. Se encuentra después de ir a rescatar a su perro Batuque, que es un perro que existió y que lo tuvo él, según comenta la tía Julia en lo que Varguitas no dijo, fue a rescatar de la perrería a Batuque y termina encontrándose con Ambrosio, que había sido el chofer de la familia, y se van a un bar que se llama La Catedral y conversan a lo largo de 4 horas. Y entonces empieza toda la trama, se van reproduciendo los momentos de las vidas entrecruzadas y se puede ver un escenario de tristeza, un escenario
escenario de desesperanza. Se puede ver a través de esta novela los efectos que tiene una dictadura en la sociedad, que la infecta de la base a la cúspide y que finalmente genera impotencia de los ciudadanos, decadencia, desesperanza, ¿no? En la vida de las familias, de los diferentes sectores, etcétera. Y lamentablemente la novela tampoco, cuando termina, nos da una mejor esperanza. Claro, la valoración es el resultado de todo lo que está planteado, pero termina también en esta conversación entre Ambrosio y Santiago Zavala, termina la conversación cuando finalmente le cuenta todas las vicisitudes que había pasado Ambrosio, termina la novela diciendo, cuando Ambrosio le responde a Santiago: trabajaría aquí, allá, a lo mejor dentro de un tiempo había otra epidemia de rabia y lo llamarían de nuevo, y después aquí, allá y después. Bueno, después ya se moriría, ¿no, niño? Entonces, la lectura de la novela, cuando uno la termina, tiene una sensación de tristeza, una sensación de desasosiego, pero al mismo tiempo es un espacio para la crítica, para el pensamiento, para modificar muchísimas cosas. Y esta gran novela de Vargas Llosa es, digamos, el primer intento en una novela de nuestro Nobel de enfocar el problema de cómo una autocracia, una dictadura puede destruir el tejido de una sociedad. Y no solamente lo hizo en ese momento, sino que también, como se sabe, La fiesta del chivo y Tiempos recios son novelas que están ambientadas en escenarios en los cuales también existen autocracias. Entonces, más allá de la desesperanza, más allá de toda esta situación, queda la reflexión sobre cómo es que a través de la literatura se puede plantear un cambio en la vida social, y esto que Vargas Llosa lo planteó en sus novelas también lo ha trasladado a sus ensayos, a sus posiciones políticas. Probablemente es más fácil ver para, digamos, el lector cotidiano ese escenario de desasosiego en las novelas que ir a los ensayos, que también deberían ser leídos. Y también resulta una cosa relevante, tan poco reconocida, y es que si bien él intervino en política activa en una oportunidad y lamentablemente perdió la elección, la perdió, pero al final sus ideas prevalecieron, porque son aquellas que están en este momento recogidas, por ejemplo, en el modelo de la constitución económica, es decir, cuál es la relación entre los particulares y el Estado en el manejo de la economía. Ha fijado, en otras palabras, la agenda. Entonces, estas reflexiones son interesantes respecto de esta novela, que seguramente muchos de los que estamos aquí presentes la hemos leído. En el caso mío, después de Pantaleón y las visitadoras, es la novela que he visitado más veces para releerla, y me ha acompañado en los tiempos del inicio de mi vida universitaria, cuando la edición que existía eran 2 tomos, no era una novela en un solo libro, sino eran 2 tomos de la editorial Seix Barral. Entonces, yo creo que este es un auditorio de personas interesadas en la obra de Vargas Llosa. Seguramente todos han leído esta novela, pero si así no fuera, les recomiendo que lo hagan. Gracias, Fernando.